Bueno, comenzamos el tema de hoy, el tema que nos toca. Y vamos a hacer unas preguntas primero a Jesús y luego acabaremos con Valle, ¿vale? Para que todos estemos ahí un poco centrados en el tema. Con Jesús, bueno, hoy ha comenzado el periodo progresivo de desconfinamiento. Por ello, cuéntanos, a partir de qué fase se pueden abrir los centros espíritas para que nos comentes más o menos y qué comunidades se encuentran en esta fase, qué comunidades, qué provincias. Sí, pues efectivamente hoy ha tenido lugar la puesta en marcha de una orden ministerial del gobierno en que desarrolla las características de la fase 1. Pero no todas las provincias, no todas las localidades se encuentran en la misma fase. Tenemos una legislación que está siendo dictada de forma puntual y periódica y se va adaptando momento a momento, día a día. Nos dice o nos pone de manifiesto el gobierno que la transición sería o va a ser gradual, asimétrica y coordinada. ¿Qué significa esto? Significa que se va a intentar hacer mejor dentro de lo posible, pero no sabemos cómo. Realmente no tenemos la certeza de cómo hacerlo lo mejor posible porque las variables y la evolución de la pandemia no es todavía programable. Por tanto, el plan de esta transición hacia una nueva normalidad se inició con una resolución del 28 de abril, pero ya ha sido ajustada, ha sido modificada y ha sido concretada con una orden que se dictó antes de ayer, el día 9 de mayo. Y esto es lo que tenemos que esperar progresivamente. Progresivamente, para cada paso de fase, habrá nuevas órdenes gubernamentales en las que se adaptará la programación de las fases y las medidas a la evolución de la epidemia, a la evolución de la pandemia. Por tanto, ahí estamos. Estamos con unas concreciones que se van realizando de forma secuencial y en esta orden del día 9 de mayo pues han quedado algunas provincias en la fase 1, otras siguen en la fase 0 y continuamos adelante. En la fase 0, que es la fase inicial, sigue Madrid sin excepción alguna. Estamos en fase 0 y es la única comunidad autónoma o unidad territorial, como se llaman las resoluciones del Boletín Oficial del Estado, que se mantiene sin excepción alguna en esa fase previa a la primera, la fase 0, en la que mantenemos con toda su amplitud las medidas sanitarias y de contención que están adoptadas. Luego tenemos fase 0 y 1 con excepciones, en las que están Cataluña, Castilla y León, Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía. Y luego está ya el resto de unidades territoriales en las que hay la fase 1 sin excepción. Estamos en la primera fase en Galicia, en las Islas Baleares, en Murcia, en Navarra, en el País Vasco,
en La Rioja, Cantabria, en Asturias, en las Islas Canarias, Aragón, Ceuta y Melilla. Esa es la relación de las unidades territoriales y la situación de fases en las que nos encontramos, Álvaro. Vale, perfecto. Sobre todo es para que todos sepamos, ¿no? En qué situación nos encontramos cada uno de los que estamos conectados a este espacio, a este aula, y seguramente los que nos vean en YouTube o en Facebook, ¿no? En torno a eso que nos comentabas, ¿cuáles son los requisitos actuales para los centros espíritas que deseen abrir? Bueno, primero, la regulación para los centros espíritas. Nosotros desde la comisión hemos intentado aportar y presentar una pequeña guía para esta desescalada en el centro. No hay específicamente nada contemplado como centro espírita. Hay dos actividades asimilables de las que hemos cogido los requerimientos para centrar y llegar de una forma prudente a las exigencias que debemos cumplir los centros para poder empezar a funcionar. Entonces, las dos actividades asimilables son las actividades culturales y luego hay otra de los lugares de culto. Fundamentalmente, para esta guía que hemos propuesto, se han acogido las exigencias y las condiciones, requisitos sanitarios y de contención que en la regulación oficial se disponen para los locales en los que se desarrollan actividades culturales. Uh-huh. Aunque las exigencias al fin y al cabo son muy similares entre un tipo de actividad y otra. Son verdaderamente asimilables. Vale, ¿cuáles son esos requisitos que existen para las dos actividades que nos comentabas? Pues sí, fundamentalmente son requisitos de aforo y son requisitos y condiciones de adopción de medidas higiénico-sanitarias. Uh-huh. El aforo es una cuestión importante que se debe tener en cuenta para poder valorar la puesta en marcha o retomar las actividades en el centro espírita. El aforo tampoco hay una disposición que podamos aplicar directamente al centro espírita. Entonces debemos adoptar como módulo alguno homologable. Tenemos el de las actividades culturales y luego el de los lugares de culto. En la primera fase en la que que empieza en el día de hoy en algunas comunidades y unidades territoriales, en la fase 1, los aforos tendrán que ser de no más de 1/3 de la asistencia para esas actividades. ¿Cómo calcular el aforo? Pues fundamentalmente una persona sentada a 1 metro cuadrado, una persona de pie, medio metro cuadrado. A nivel de los lugares de cultos, que también se desarrolla en la orden ministerial de antes de ayer, tenemos algo similar, pero incluso más fácil de aplicar, es decir, distancia lineal de una persona con otra de al menos un metro, metro y medio entre cada uno de ellos. Este es uno de las circunstancias o requisitos fundamentales. Así, ahora mismo, si tuviéramos un centro espírita de 50 metros cuadrados o una sala de reuniones en que pudiera haber 50 metros cuadrados, tendríamos un aforo aplicable del orden de 15 personas que podrían estar reunidas para desarrollar las actividades. La forma más sencilla, coger 1 metro, disponer las sillas y medir
mínimo 1 metro de distancia entre silla y silla de forma lineal, en todos los sentidos, norte, sur, este y oeste, por todos los escuadras. Ese sería el requisito en cuanto a los aforos. Ujú. Medidas higiénico-sanitarias son importantes. Son importantes en el centro espírita que se disponga o que valore el retomar las actividades. Son tanto a la entrada del centro, a la salida del centro y en cada una de las actividades que se puedan desarrollar en el mismo. Tenemos que a la entrada del centro es recomendable que haya una persona encargada de, bueno, pues de disponer a los visitantes en el lugar que les corresponda para la asistencia a la actividad, procurarles antes de que tomen su posición, su sitio, que se hayan provisto de mascarilla y hayan hecho uso de geles hidroalcohólicos o similares, para que así con una sola persona se evitemos los contactos y sobre todo que se tenga muy en cuenta luego la limpieza higiénica una vez terminada la actividad. Antes y después de terminar la actividad, los utensilios, sobre todo las manillas, los pomos y los materiales que más se toquen, que más se usen, que más estén en contacto, deben ser higienizados con, bueno, pues con combinaciones de lejía con agua o similares. Ozono en algunos locales se está usando, pero tienen que ser desinfectados, tienen que ser higienizados antes y después de cada actividad. Vale, en torno a eso que nos comentabas primero nos hablabas del tercio del aforo, ¿no? Que ya nos has comentado más o menos cómo calcularlo. Muchas veces no sabemos muy bien cómo hacer un aforo máximo. Bueno, ese un tercio de aforo que nos comentabas. Por otro lado, nos decías medidas higiénicas. ¿Es necesario el uso de mascarilla y de guantes en los centros espíritas? Bueno, el uso de mascarillas sí, es absolutamente obligatorio. Y el tema de los guantes no está reglamentado como obligatorio y bueno, pues fundamentalmente en el sector sanitario se está recomendando más el uso de periódico de geles eh, que higienizan, de hidroalcohólicos, de combinación de alcohol con agua, incluso otras sustancias como eh, similares que también se dispensan en las farmacias, ese uso de forma periódica mejor que el uso de los guantes. Porque con los guantes la gente se confía de que no está infectada, de que está de alguna forma protegida y luego lo que produce es un riesgo mayor con ese contacto, porque lo que puede estar contagiando no es su mano que está dentro del guante, sino el exterior del guante mismo. Por tanto, el uso de guantes no es obligatorio y la recomendación sanitaria va más por el periódico uso de geles hidroalcohólicos más que el uso de guantes. Si se usan guantes, efectivamente, se deben ir acompañados también por ese uso único del guante que sea luego desechado o sea desinfectado. Si no, estaríamos incrementando el riesgo en el uso del guante que en principio podría pensarse que es totalmente profiláctico. Para el que lo usa puede ser, pero para los terceros se está viendo que puede tener un riesgo superior que el uso periódico de geles hidroalcohólicos. Vale. Antes de pasar a la siguiente pregunta, para que a los centros y a las personas nos quede absolutamente claro, porque es un tema súper importante, ¿no? Hablamos de un tercio de aforo, como hemos dicho,
del uso obligatorio de mascarillas, del uso de hidrogeles o algún tipo de alcohol desinfectante, ¿verdad? Sí, ¿Hay algún material que no sea imprescindible para para las tareas de limpieza, las tareas cotidianas? Has dicho también la lejía, ¿verdad? efectivamente, sí. Para la desinfección de las dependencias del centro espírita y fundamentalmente los baños, las combinaciones de lejía con agua son las más recomendables para esa limpieza periódica de las dependencias que están siendo usadas por los frecuentadores, por las personas que asisten al centro espírita. Fundamentalmente son combinaciones de lejía con agua. Vale. En torno a los trabajos que podemos desempeñar los centros espíritas, ¿no? Que a lo mejor también es un punto bastante importante. Algunas de las actividades, por ejemplo, son los pases magnéticos o las asistencias fraternas, que sabemos bien que se realizan en espacios más pequeños. ¿Cómo se pueden realizar? ¿Cómo podemos llevarlos a cabo cumpliendo todas estas necesidades, estas recomendaciones? Sí. En cuanto a los pases, pues es importante en esa primera fase que, bueno, que sean, en la medida de lo posible, pases individuales, guardando la distancia de seguridad entre pasista y paciente, mínimo de 1,5 metros. 1,5 metros para que se pueda dar el pase con seguridad en cuanto a distancia. Que el pasista también cada vez que haga el pase, antes y después del mismo, se higienice con gel hidroalcohólico. Y la combinación de agua con alcohol es bueno. El alcohol de romero que algunos centros usan ya de por sí cumple esa función séptica, y luego hay que mantener el, el uso de la mascarilla durante toda la actividad, tanto por parte del pasista como por parte de la persona que entra a recibirlo. Hay que evitar todo contacto personal entre pasista y el paciente. Y bueno, pues la desinfección periódica antes y después de la actividad por parte de ambos. Y en torno al tema de la fluidificación del agua, ¿no? Mm, Que también se realiza en los centros. sí. ¿Se pudiera esta llevar a cabo? ¿Cómo podemos realizarla? Nuestra propuesta que hemos realizado en la guía está realizada intentando cumplir con la legalidad. ¿Por qué? Porque no está claro únicamente hay una referencia similar a los lugares de culto y hay una prohibición expresa de la utilización del agua bendecida. No se puede utilizar agua bendecida en iglesias o en lugares de cultos. En la fluidoterapia hemos realizado la propuesta para que si se realiza, se aporte por parte de la persona, del frecuentador, el agua en un recipiente que se pueda cerrar, hermético, bien tipo botella, otro similar, que tenga un sistema de apertura y cierre hermético, y que la única persona que manipule dicho recipiente sea el portador del mismo. De esta forma, el centro no estaría dispensando el agua, que es lo que podría provocar el, el contagio, y se estaría únicamente fluidificando el, el agua que ya viene en un recipiente hermético y lo trae el propio frecuentador. Muy bien, gracias Jesús.
bueno, para ir concluyendo con esta parte que nos sirve de análisis sobre la situación de los centros espíritas en España, cómo abrir, cómo desempeñar las actividades. Hay algunas actividades que se realizan fuera de las que hemos dicho. Todas esas actividades, ya sean evangelios, estudios, conferencias, ¿cuáles de esas son recomendables para empezar la apertura y cuáles son los motivos que desarrolláis vosotros? La reapertura es una cuestión que tiene que ser valorada de una forma, entendemos, prudente por cada uno de los centros. Actividades. Yo creo que en esta primera fase, en la fase 1, tienen que ser las imprescindibles o las que los centros consideren más urgentes y necesarias. Ya en la fase 1, los que continuamos en la fase 0, aunque fuera con excepciones, todos estos debemos continuar cerrados. En esta fase 0 no debemos reaperturar el centro ni las actividades. En el resto, en el que la fase 1 está ya aprobada, ahí se podrían dar inicio, pero cumpliendo las prescripciones de aforos, de medidas higiénico-sanitarias y restringiendo, entendemos, que las actividades a las mínimas imprescindibles, no promoviendo actividades que supongan una mayor conglomeración o afluencia de público, como pueden ser conferencias, como pueden ser pues bueno, asistencias a proyectos o ponencias bueno, que aparte de los frecuentadores habituales del grupo, pues vengan incluso personas externas. Entonces, bueno, pues eso sería un poco el planteamiento del recomienzo de las actividades en el centro espírita. Vale, gracias, Jesús. Vamos a pasar a las preguntas con Valle, pero antes me gustaría si quisieras comentar algo sobre estos puntos que nos ha desarrollado Jesús, alguna anotación, cualquier cosa, puedes hacerlo, ¿vale? No puedo aportar mucho más de lo que Jesús nos ha aportado, ¿no? Simplemente coincido con él absolutamente en la cuestión de la prudencia. Muchísima prudencia y mucho sentido común antes de lanzarnos a la apertura de los centros espíritas. Gracias, Valle. Bueno, ya que estás tú ahí apuesta en el vídeo, ¿no? De Spotlight, en estas situaciones que estamos viviendo, que nos ha planteado Jesús, que nos ha explicado muy bien, qué recursos ofrece la Federación y pone a disposición de los centros espíritas, bueno, pues para ayudarle a llevar a cabo sus estudios, sus actividades y cómo no, si fuera oportuno en un tiempo, la reapertura futura. Bueno, la Federación lleva ya un par de meses llevando adelante una serie de actividades online a través de esta sala de Zoom, con la finalidad de fundamentalmente acompañar y de procurar un espacio común a todos aquellos amigos, hermanos de Ideal Espírita que quieran participar abiertamente de ellas. La Federación puso a disposición de todos los centros espíritas la sala para que todos aquellos que lo deseasen pudieran hacer uso de ella y llevar adelante, si así lo creían oportuno, sus actividades en esta sala de Zoom. En la actualidad
hay algún centro que está haciendo uso de la sala determinados días a la semana para llevar adelante sus actividades y no perder el ritmo de las actividades del centro espírita. Por otro lado, la federación está abierta y ofrece también este tipo de asesoría, ¿no? De asesoramiento para que los centros puedan informarse, puedan preguntar, puedan hacer sus cuestionamientos acerca de cómo organizar incluso sus actividades en estos momentos en los que la mayoría estamos todavía confinados o aquellos otros que no ven muy claro cómo y cuándo iniciar las actividades. La Federación ha puesto en marcha en estos meses un montón de cosas, ¿no? De iniciativas. Desde la página web de la revista, que está ofreciendo contenido extra no publicado en lo que es el ejemplar de la revista. Tenemos la posibilidad de descargar los números anteriores, acceso a diferentes publicaciones, comentarios del Evangelio, perdón, artículos sobre mediunidad. Tenemos los canales de YouTube también para la visualización de conferencias, de cursos, de todos estos eventos que venimos realizando. La Comisión de Infancia, Juventud y Familia, a través del blog, está ofreciendo contenidos relacionados con cursos de capacitación para trabajadores, lecturas, conferencias, cuentos para los niños. La Comisión de Divulgación está haciendo una excelente labor también a través de las redes sociales y los boletines, ¿no? Manteniendo la comunicación con todos los centros espíritas y con todas aquellas personas que están inscritas. Nuestra web es maravillosa, tiene un acervo bibliotecario magnífico donde podemos descargar libros, audiolibros, cursos también para implementar, las obras básicas, por supuesto, para el estudio. Y bueno, pues la sala de Zoom que semanalmente viene ofreciendo una programación excelente con estas entrevistas que nos procura la revista, pero también los martes, en los que martes alternos estamos, gracias a la Comisión de Formación y Medios Digitales, eventos también participa, pues estamos alternando, como digo, conferencias con coloquios sobre temas muy interesantes y muy actuales. Creo que en ese sentido la Federación está cumpliendo la función que se propuso desde el principio, que era la de acompañar a todas aquellas personas que no tuvieran la oportunidad de estar en el centro espírita por las circunstancias y aquellas otras que no tienen esta oportunidad tampoco a lo largo del año porque viven en zonas en las que los centros espíritas les quedan muy, muy alejados, ¿no? Muchas gracias, Valle, por las informaciones, ¿no? Que también que nos sirvan para poder visualizar, para poder tener material de estudio, de reflexión. Bueno, tengo una pregunta para los dos, en este caso. Si te parece que respondes tú, Valle, y luego Jesús. En torno a las actividades de educación de infancia y juventud. Esas actividades se podrían realizar en la fase 1, ¿cómo podrían realizarse? Contarnos más o menos. ¿Empiezo yo, Álvaro? ¿Sí? Si no, Jesús primero y acabas tú, ¿vale? Okay. Sí, en cuanto a las actividades, pero ya con independencia del sector o de la comisión en la que nos encontremos. Las actividades, en cualquier caso, siempre tienen que estar sujetas al cumplimiento riguroso de las medidas higiénico-sanitarias y deben ser decisiones ya no solamente de puesta en marcha de esas actividades,
¿no? Decisiones del propio área o de la propia comisión que se encargue, sino que la reapertura del centro mismo, no olvidemos que los centros en España nos constituimos como asociaciones, tiene que ser decidida en una junta por parte de los miembros de la organización, de la dirección de cada una de las asociaciones que tutelan el centro espírita. No puede ser una decisión unilateral o personal no tratada en junta directiva, y en cualquier caso es fundamental que se avise con una antelación mínima pero suficiente, estimamos en torno a 5 días aproximadamente, que se avise a los frecuentadores habituales de la reapertura y sobre todo de las condiciones de la reapertura. No se puede abrir de una forma inopinada, no se puede abrir sin consenso y sin acuerdo de la Junta, y no se puede abrir sin que los frecuentadores sepan cómo tienen que asistir, que tienen que llevar mascarilla, que cuando estén allí, si el aforo llega a su límite, no van a poder entrar, y que encontrándose dentro pues van a tener que cumplir rigurosamente esas medidas, porque asociaciones como somos jurídicamente establecidas tenemos que cumplir la legalidad, y también es una medida de evitar sanciones, evitar expedientes administrativos que se pueden dar. En este caso, solamente añadir una puntualización. Una de las pocas circunstancias que sí que se han regulado en un Real Decreto es que las asociaciones, entre otras organismos públicos y privados, como pueden ser fundaciones o entidades mercantiles, las asociaciones se legitimó legalmente la posibilidad de que o bien las juntas directivas o bien las asambleas se puedan reunir virtualmente. Eso está regulado y tiene validez legal. Lo que no se puede abrir es sin tener un acta que refleje esa decisión de reapertura y en qué condiciones, porque también de ahí se van a derivar eventuales responsabilidades. Entonces, debemos abrir de una forma documentada, con un acuerdo de junta, reflejado en un acta de junta o bien de asamblea, si se estima necesario, y avisar a los frecuentadores habituales del centro. Gracias. Bueno, comentabas puntos muy importantes, ¿no?, sobre la responsabilidad de hacer las cosas de una manera consensuada, que como parte de una junta directiva todos quisiéramos que se nos informara, ¿no? También, sobre todo, porque es mucho más fácil llevar a cabo las tareas si sabemos todas las necesidades, todos los protocolos de trabajo que se van a llevar a cabo, ¿no? En torno a esto que preguntaba, ¿no? Porque hay muchos centros que posiblemente están deseando realizar sus áreas de infancia, sus áreas de juventud, sus escuelas, ¿esto es posible? ¿Esto no es posible? Como en cuanto a la fase 1, que es a la que algunas provincias tienen la oportunidad. Sí, en este tipo de actividades se pueden desarrollar, pero respetando los aforos y las medidas higiénico-sanitarias. Es decir, si tenemos una sala para infancia y juventud en el que se va a desarrollar el curso o la asistencia que damos a los pequeños en el centro, y esa sala tiene habitualmente, pues bueno, 15 metros ya es muy grande, ¿no? Estaríamos hablando de que 5 por 3, 15 podrían ir esas personas, no más, no más. Muy bien, sobre todo. Pero sí, se pueden iniciar actividades grupales. Si cogemos el parámetro
otro de los parámetros que hay sin superar en ningún caso de 10 personas y siempre manteniendo distancias de seguridad, respetando aforos de 1/3 en esta primera fase y bueno, pues aplicación de geles a la entrada y a salida a todos los niños, los jóvenes que vayan a asistir, mascarilla del monitor y de los alumnos también, y prudencia y sobre todo respeto de las normas que como espíritas también nos incumbe de una forma, si cabe, mayor que al resto. Gracias, Jesús. Vale, si quieres aportar algo sobre este punto. Bueno, yo creo que nosotros como federación no tenemos potestad, ¿no?, para dar este tipo de, quiero decir, para decir a los centros qué es aquello que tienen que hacer, qué es aquello que no tienen que hacer. Nuestra obligación fundamental en este momento es informar de las medidas higiénico-sanitarias, de lo que nos exige la ley y de lo que el sentido común, como muy bien ha dicho Jesús, tiene que dictarnos a todos, ¿no? A nosotros nos corresponde esa parte, ¿no?, para que cada uno tome la decisión más adecuada conforme a sus circunstancias. Todos los centros no son iguales, todos los centros no tienen las mismas características, los mismos metros, las mismas actividades. Entonces, como muy bien ha explicado Jesús, es cuestión de que todas las partes que componen el centro espírita, es decir, junta directiva, trabajadores, incluso, ¿por qué no?, frecuentadores que ya llevan tiempo, se sienten a hablar virtualmente, por favor, se sienten a hablar y analicen una por una todas las cuestiones, ¿no? Porque ciertamente es una situación que nos va a obligar a hacer muchos cambios en todos los sentidos, muchos cambios en cuanto pues lo está diciendo Jesús, ¿no?, al aforo. Vamos a tener que analizar cómo llevar adelante a partir de ahora las actividades. Vamos a tener que sentarnos a hablar de la conveniencia de abrir o no, de si abrimos, si tenemos que abrir más días porque podemos superar el aforo y doblar los cursos, si tenemos capacidad para hacer eso, si no lo tenemos, en fin, cada centro tendrá que hacerlo conforme a sus circunstancias. Lo que la federación sí quiere hacer, y creo que esta sí es nuestra obligación, es hacer un llamamiento al deber y a la responsabilidad que como espiritistas, que penetrados, ¿no?, de ese mensaje ético-moral que la doctrina nos propone, pues nos corresponde cumplir. Yo quiero recordar aquí, en cuanto a la cuestión del deber, el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, en el que un espíritu que dice llamarse Lázaro nos dice ya en esa primera frase de su comunicación que el deber es la obligación moral del hombre, en primer lugar, para consigo mismo y a continuación para con nosotros. Nos dice también, más adelante, que el deber comienza exactamente en el punto en el que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no deseáis que nadie trasponga en relación a vosotros. Aún continúa más adelante diciendo que el hombre que cumple con su deber ama a Dios más que a las criaturas y a estas más que a sí mismo. Por lo tanto, nosotros espiritistas tenemos que cumplir con nuestro deber, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestras opiniones personales. ¿De acuerdo? Así los directores de los centros tendrán que, como hemos dicho, reunirse, hablar, determinar qué es lo conveniente en cada momento en esta fase, en la fase 2, y cuando lleguemos a lo que se llama la nueva normalidad, que en absoluto tendrá nada que ver en este sentido, al menos hasta que no haya una vacuna o un tratamiento para esta enfermedad,
pues esa nueva normalidad no se parecerá en absoluto a lo que hemos conocido antes. Y lo importante es, fundamentalmente, que nuestros centros no se conviertan en focos de nuevos contagios. Porque si esto fuera así, tendríamos un problema legal, administrativo y sanitario. Es por eso que la Federación, ¿no?, llegados a este momento, se ha comprometido a dar a conocer estas recomendaciones, estas condiciones, para que el propio centro espírita sea quien estudie la situación, estudie su situación y siempre pues con el buen sentido y la responsabilidad pueda tomar las decisiones que considere oportunas. Gracias, Valle, sobre todo por ese llamado a la responsabilidad de cada uno, ¿no? Nosotros titulábamos la entrevista de hoy como espíritas y responsables, ¿no? Espíritas y responsables, porque conocemos dentro de la doctrina el papel que tiene la responsabilidad de cada uno, la justa responsabilidad para la salud nuestra y también para la salud de los demás. Yo entiendo, si me permites, Sí. yo entiendo que lo que estamos diciendo no gusta y no es agradable oír, pero es la realidad a la que nos enfrentamos. Y el espírita tiene que mirar esa realidad de frente, confiando en Dios, confiando en la providencia divina y confiando en lo que haya que devenir, que siempre será mejor. Sabemos que esto no es un acaso, no es una casualidad, que tiene que ver con nuestro progreso moral, que tenemos que aprovecharlo para nuestro progreso moral, y eso naturalmente va a traer cambios. Cambios en nuestras vidas, cambios en nuestras familias, en la forma de relacionarnos con los demás y, por supuesto, como no, cambios en nuestros centros espíritas. Lo que tenemos que estar es valientes, fuertes y unidos para hacer estos cambios con naturalidad, sin que esto suponga ningún trauma. Porque yo, bueno, se suele decir, o se solía decir que a estos embates, ¿no?, evolutivos sobrevive el más fuerte, pero no es verdad. Sobrevive el que mejor se adapta. Entonces tenemos que tenerlo muy presentes y empezar a pensar no en la tristeza o la alegría que nos procure abrir o no el centro, etcétera, etcétera, sino en ver qué tenemos que adquirir, qué tenemos que hacer para que esa apertura, sea como sea feliz para todos y además pues nos procure nuevos aprendizajes y nuevas formas, ¿no? Yo creo que está ahí. Gracias, Valle. Si quieres comentar algo, Jesús, y acabamos ya con la última pregunta con este punto. Sí, y yo únicamente hacer hincapié, antes decía que aún si cabe a los espíritas nos cabe más la responsabilidad en el cumplimiento de la regulación, de las normas que tiene la sociedad en la que nos encontramos. Recordar que esta obligación es una obligación moral que a todos nos tiene que imbuir. Viene desde el convencimiento razonado, y en el Evangelio lo tenemos de una forma palmaria y expresa en el capítulo ser perfectos, en el ítem referido al hombre en el mundo. Es clara. Nos dicen los espíritus ahí como instrucciones que no, por pedirnos que oremos de una forma periódica, que comentamos en la reflexión, que realicemos bueno, pues todas las obras de bien amparados en la certeza de la continuidad de la vida, que eso no contradice, sino todo lo contrario a que no cumplamos las leyes del país, del mundo en el que nos encontramos, sino que nos instan a vivir en el mundo en el que nos encontramos, en la sociedad, a cumplir estas leyes y esta normativa
y creo que es mayor nuestra responsabilidad, porque bueno, solamente irnos a la guía espírita, del espiritista de nuestro querido Miguel Vives, que yo creo que en este momento de pandemia es una verdadera guía que nos puede servir a todos. El ítem referido a lo que debe ser el espiritista ante la humanidad, lo que deben ser los centros espíritas, nos puede ilustrar la forma prudente, equilibrada y con templanza que debemos actuar, sobre todo porque somos y estamos siendo examinados con un tamiz, con una criba superior que el resto de los compañeros de humanidad, también porque nos decimos espíritas, y que nuestro actuar sea el ejemplo, que cumplir normativamente con las leyes que además son de contención y son leyes para, de alguna forma, contener entre todos la expansión de este virus, esto que sirva de ejemplo para nuestro entorno. Es lo mejor que podemos hacer. También para la divulgación, y aunque no lo hagamos con esa intención, pero por nuestro compromiso moral de reforma interna, estar ahí cumpliendo a mayores y de una forma más rigurosa, si cabe, toda la normativa y poniendo un puntito más de prudencia y de razonamiento en las decisiones que adoptemos y que cada centro, de forma libre, seria, rigurosa y consciente, pues adopte para recomenzar las relaciones personales y grupales con las actividades de sus centros. Gracias, Álvaro. Gracias a ti. Bueno, con esta recomendación que nos ha hecho Jesús sobre ese libro que nos debe servir siempre un poquito para examinarnos, ¿no? Para tener conciencia. Tenemos el conocimiento espírita, por lo tanto, tenemos mayor cuota de responsabilidad, que es, yo creo que lo que habéis estado diciendo los dos en todo momento, ¿no? Quisiera pedirle a Valle que nos recomendara un libro. Da igual la temática, bueno, en este punto estamos hablando de espiritismo, ¿no? Pero no sobre esto tiene que ser, ¿no? Puede ser de cualquier otro tema, otro argumento. ¿Qué nos recomiendas para estos días? Bueno, yo estos días voy a hablar de lo que a mí me está sirviendo más, que es el Evangelio, naturalmente, el Evangelio según el Espiritismo, pero también estoy dando un buen repaso a la Génesis, porque ahí se esconden muchas de las claves para entender el momento actual que estamos viviendo. Entonces lo tengo aquí en mi mesa, ¿no? Porque yo soy fiel a mis palabras y es el libro que ahora mismo estoy releyendo, ¿no? Me interesaba mucho profundizar más, si cabe, en encontrar las claves, ¿no? Para poder entender y explicar el momento en el que está atravesando la humanidad, porque no es algo que nos afecte a nosotros especialmente, es algo que está afectando a la humanidad entera. De ahí nuestra responsabilidad. Es el momento, como muy bien ha dicho Jesús, de la solidaridad. Cuando hablamos de estas medidas sanitarias que nos resultan tan incómodas y que están incomodando a tanta gente, ¿no? Porque les estamos diciendo básicamente que abrir el centro va a ser toda una aventura, ¿no? Bueno, pues el momento nos está pidiendo ese ejercicio de solidaridad. Porque la cuestión es que tenemos una responsabilidad con los otros,
naturalmente que con nosotros mismos, pero fundamentalmente con los demás, fundamentalmente con los compañeros, con los asistentes, con los frecuentadores. Tenemos una responsabilidad moral, ético-moral, ¿eh? Porque no es una cuestión de que yo no me contagie, ¿de acuerdo? Es una cuestión de que yo puedo ser un foco de infección, aún sin saberlo, y procurar un contagio a los demás, ¿no? Hay un ejercicio de responsabilidad que tenemos que hacer todos nosotros y creo que es el momento de la solidaridad. Entonces, no nos dejemos engañar, no nos dejemos ofuscar, dejemos a un lado las opiniones personales, los egoísmos y centrémonos en lo que es importante ahora, que es cuidar del otro, que es cuidar del que tenemos más cerca, ¿eh? Del compañero, del familiar, del amigo, evitando que pueda cualquiera caer enfermo. Gracias, Valle. Bueno, continuemos con esos libros, ¿no?, que tenemos cada uno en casa y sigamos estudiando. Ya concluyo esta parte, ¿no?, esta primera parte de la revista, y es, actualmente se han suspendido, bueno, estaba para Valle, actualmente se han suspendido este año varios congresos, tanto internacionales como nacionales en algunos países, e incluso las jornadas locales en nuestro país. ¿En qué situación se encuentra la realización en diciembre de nuestro Congreso Espírita Nacional? Bueno, como tú dices, bien dices Álvaro, todos los congresos nacionales, internacionales, grandes eventos, pequeñas jornadas, todas se han pospuesto para el año 2021. Y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Primero porque no esperamos a un corto o medio plazo una vacuna, ni siquiera una medicación que pueda ser efectiva en caso de contagio. Por otro lado, las medidas higiénico-sanitarias hacen muy difícil que podamos llevar adelante este tipo de eventos con la seguridad que requiere. Entonces es un acto de responsabilidad hacer lo que efectivamente se ha hecho, que es posponerlos, ¿no? Además, la mayoría de esos eventos coincidían precisamente a partir de septiembre, octubre, muchos de ellos, momento en el que esperamos un repunte, ha entrado el otoño de la enfermedad y entonces, bueno, pues el sentido común nos dice esto. En cuanto al Congreso Espírita Nacional, que es el que nos interesa a nosotros, bueno, de momento la Junta se reunirá mañana para convocar, como ha de ser, a la Asamblea, que será convocada a finales de junio, posiblemente, como mucho, la primera semana de julio, y la Asamblea, que es soberana, dirimirá la conveniencia de aplazarlo o suspender el Congreso hasta el año 2021, ¿no? No obstante, aunque así sea, gracias a la bendita tecnología, pues las comisiones nos reuniremos para ver qué posibilidades tenemos en esos días hacer algún tipo de evento online, ¿no? Pero bueno, yo esto lo estoy diciendo así, sin haberlo hablado con ellas. Yo me he lanzado a la piscina. Pero bueno, sería interesante ver, una vez la Asamblea decida lo que crea oportuno, pues sería interesante ver esta posibilidad. Bien, muy bien, muchas gracias, Valle. Comenzamos ahora el espacio de preguntas para todos aquellos que habéis escrito y habéis comentado qué cuestión queréis tratar con nuestros invitados. Comenzamos con Santi, que se está encargando de las preguntas de Zoom. Santi, cuando quieras. Hola, buenas noches y gracias por todo el desarrollo que estáis llevando a cabo.
por cuanto despeja muchísimas dudas el modo en cómo los centros podremos seguir actuando. La pregunta, sin embargo, es la siguiente. ¿Podemos prescindir de la gesticulación en los pases mientras dure esta emergencia? Es lo que recojo aquí escrito. Sí, yo creo que sería muy oportuno que Jesús nos comentara. Si bien antes deciros que tenemos poco tiempo, entonces voy a intentar ser lo más conciso posibles. Gracias. Sí, en cuanto al tema de la gesticulación, que yo creo que efectivamente se puede prescindir de ella. Los pases, como bien sabemos, son acción del pensamiento en movimiento, focalizando nuestra oración, nuestras energías a la persona, al espíritu encarnado, desencarnado que viene a esta existencia. Y si bien el hecho de estar con cierta proximidad física facilita también de forma material que esa transmisión sea más, que pueda ser un poco más rápida, más efectiva, esto no quita que los pases, entiendo yo que pueden ser perfectamente efectivos, pueden ser perfectamente operativos, consoladores, sin gesticulación ninguna, únicamente con disposición de oración, de proyección mental, con proyección magnética, y ya en el punto físico-material que nos ocupa con las medidas higiénico-sanitarias, la gesticulación provoca también unos acercamientos a la persona entre paciente y pasista que pueden agravar el riesgo de este contagio. Entonces, yo recomendaría, es una recomendación estrictamente personal, la realización de pases sin gesticulación y únicamente con proyección magnética en disposición de oración. Gracias, Jesús. Bueno, Mamen tiene por ahí una pregunta. Mamen, cuando quieras. Hola, buenas noches. Pues sí, Carla Peixoto nos pregunta que cómo hacemos con los niños, cómo damos las clases con los niños pequeños y para poder mantener la distancia social. ¿Es posible? Gracias. Bueno, Jesús, si te parece. Sí, ya... Aunque ha sido un poquito ya respondida sobre el tema, pero bueno. Sí, yo creo que como cualquier otra actividad, desde el momento que la actividad grupal se puede desarrollar, la reunión ya para realizar las actividades se pueden hacer con esos requisitos tan rigurosos y exigentes, con los niños igual. Si el centro dispone esas actividades, pues habrá que hacerlo disponiendo en las distancias de seguridad, la disposición de mascarillas que se puedan tener también, la aplicación de geles hidroalcohólicos a la entrada y de forma periódica durante incluso las actividades, y que esas medidas de seguridad, medidas higiénico-sanitarias se puedan mantener en la actividad, es decir, que haya organización y disposición de medios materiales humanos para hacerlo. Si no, pues esas actividades, si se organizan online, virtualmente, habrá que aplicarlas en ese sentido. Incluso se está ya barajando y se está poniendo encima de la mesa para el próximo curso escolar a nivel gubernamental, hacer con la mitad únicamente de los escolares en clase y la otra mitad online. Yo creo que por ahí tendrá que ir la cosa, siempre vigilando de una forma disciplinada y cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias fundamentalmente. Gracias, Jesús.
Santi, ¿tienes también otra preguntita? Después de ver lo eficaz que ha representado ser el medio de las salas virtuales por Zoom y viendo la respuesta tan inmediata y rápida en reflejos que la Federación Espiritista Española ha tenido para poderlo ofrecer a los usuarios, podríamos preguntar, dicen aquí, si tiene la Federación idea en el tiempo hasta dónde podrá estar dispuesta a seguir ofreciendo en el tiempo este servicio. Esta pregunta es para ti, Valle. Sí. Bueno, vamos a ver, precisamente mañana la Junta se va a reunir un poco a ver esto. Lo cierto es que quisiéramos que al menos las actividades se mantuvieran en el tiempo los 2 días a la semana en lugar de 3, los martes y los miércoles con el estudio sistematizado de la doctrina. Por muchas razones que hemos enumerado. Primero, porque consideramos esencial acompañar a todas las personas en este momento, allá donde estén, teniendo en cuenta que muchas personas no van a poder desplazarse, no van a poder acercarse a los centros espíritas y atendiendo también a aquellas personas que no tienen posibilidad ninguna de acercarse. Tengamos en cuenta que una de las medidas que contempla esta ley o a la que nos obliga esta ley es que las personas mayores no pueden visitar los centros espíritas. ¿De acuerdo? Porque son personas, como todos sabemos, de riesgo. Entonces, su asistencia en este momento es imposible. Por lo tanto, es más que conveniente que mantengamos las actividades para que ellos, todas las personas que no pueden, no solamente porque son mayores, sino porque son personas de riesgo, tengan la posibilidad de seguir vinculados, de seguir estudiando, de seguir en contacto con estos compañeros, con nosotros, y de seguir un poco su actividad, ¿no? Sabemos que para que el espírita es muy importante el contacto con otros espíritas, el contacto con el grupo, el no estar aislado, el tener a quien recurrir doctrinariamente en cuanto a los estudios y fraternalmente y en todos los sentidos. Entonces, la idea es mantener las actividades. El miércoles ya estaba establecida la actividad con el estudio del ESDE, pero mantener la actividad el martes, pase lo que pase. Bueno, gracias, Valle. Continuamos con Mamen y acabamos la última pregunta que sería para con Santi, ¿vale? Mamen, cuando quieras. Muy bien. Bueno, la casuística puede ser, ¿no? Y casi infinita. Nos pregunta Rosa que muchos centros tienen acceso a través de zonas comunitarias, como portales, por ejemplo. Y ella pregunta que si esto puede tener alguna repercusión a la hora de reanudar las actividades presenciales. Gracias. Jesús, yo creo que te toca a ti. Sí, efectivamente tiene que tener una repercusión de acrecentar las medidas higiénico-sanitarias en función de la disposición física del acceso al centro. Nos encontramos con un centro que tiene el acceso directo desde la calle, puerta calle. No tendremos que disponer medidas higiénico-sanitarias en las zonas comunes. Con criterio de evidente prudencia, el aviso o la notificación a todos los asistentes, frecuentadores de los que disponga el centro con antelación mínima imprescindible del inicio de las actividades es fundamental para que también se les indique la forma de acceder. Que bueno, pues debe ser en todas las circunstancias, aunque no sean de pandemia, cuando nos encontramos con accesos comunitarios, que hay vecinos
y que, bueno, pues se pueden provocar molestias. Pero en esta situación debemos tener especial cuidado. Comunicar, notificar a nuestros compañeros que el acceso debe ser ordenado, de uno a uno, incluso poner 2 horas de acceso distintas para que no se acumulen las personas en el portal. Y luego también esa persona que hemos recomendado que podría estar dando acceso directamente al centro sería la propia persona que podría encargarse, después de que ha accedido el grueso de visitantes al centro, de aplicar también esa solución de lejía con agua a las zonas comunitarias en las que se ha tenido contacto con nuestros visitantes, especialmente las manillas, los pasamanos, las escaleras, los porteros automáticos. Eso yo creo que incidencia como tal, que sea un acceso a través de un portal, eso no, por sí solo no bloquea ni impide el acceso al centro o las actividades, pero sí que tenemos que ahí acrecentar y extender las medidas higiénico-sanitarias a esas zonas, también asumiendo responsablemente la desinfección de los accesos que han tenido, que han usado nuestros compañeros. Sí. Gracias. Santi, la última pregunta. Sí, una pregunta que, por cierto, tiene que haber estado en la mente de muchos. Alberto pregunta, ¿cómo puede afectar el estar demasiado tiempo sin los trabajos de mediunidad? Esto yo creo que es para Valle. Bueno, entendemos que el espírita, el medium espírita es un medium educado. Y entendemos que el medium educado sabe canalizar su mediunidad sin necesidad de la reunión mediúnica propiamente dita. Y cuidado, cuando digo canalizar su mediunidad, no digo trabajar la mediunidad en casa o trabajarla solo o trabajarla, no estoy hablando de esto. Va mucho más allá de esto. El medium educado sabe que puede canalizar su mediunidad en el trabajo en el bien, en la oración por el otro, a través de los buenos pensamientos, de los buenos sentimientos. El medium educado sabe que como medium es medium las 24 horas al día, 365 días al año. Y esto implica una educación, esto implica un trabajo interior, esto implica todas esas cosas. El espírita, el medium educado, sabe que hay otros mediums que no tienen esta posibilidad, que muchas veces no saben ni siquiera que son mediums, pero que son medios de los espíritus del bien, que intentan a través de sus manos extender ese mensaje consolador allá donde quiera que se encuentren. Me vais a permitir decir y exponer aquí. En estos días hemos visto a los sanitarios desvivirse, a los médicos desvivirse. Doy fe y hablo con conocimiento de causa. Muchos de ellos sin comer, horas, sin dormir muchas horas, y siendo en ese momento los únicos portadores de un consuelo para las personas que estaban desencarnando, no solamente en las UCIs, sino en las salas de espera, en los pasillos. Todos ellos, todos los médicos intensivistas que han estado trabajando en esas UCIs, las enfermeras, los auxiliares, en las urgencias, en estos días que han sido terribles, terroríficos, han sido sin saberlo mediums de la espiritualidad superior, mediums de los buenos espíritus, llevando consuelo, llevando esperanza, llevando
incluso, ¿por qué no decirlo?, alguna nota de alegría para todas estas personas que se hallaban en estas circunstancias. Muchos enfermos, la única mano que han encontrado en esos días ha sido la mano del auxiliar, de la enfermera, que ha sido quien les ha acompañado hasta que han expirado, que han estado a su lado dándoles fuerza y dándoles ánimo. Me vais a permitir que os hable de esta manera porque creo que es importante que empecemos a tener en cuenta que la mediunidad no es una cuestión únicamente de la reunión mediúnica. Si pensamos así, ciertamente estamos muy equivocados. La mediunidad es una forma de vida y somos medios siempre que hablamos con un amigo, con un compañero, con una persona que está enferma, con una persona que tiene un problema. Siempre que hacemos un gesto o damos un gesto de ánimo a alguien que lo necesita. El medium educado sabe canalizar su mediunidad sin necesidad de estar en una reunión mediúnica. Gracias, Valle, por esta reflexión, ¿no?, que nos haces. Bueno, quisiera daros las gracias a los dos por haber aceptado esta entrevista tan rápida, prácticamente express. Nos ha dado unos días nada más para prepararla, pero os doy las gracias por haberos ofrecido y por estar hoy aquí, sobre todo para darnos información, ¿no?, que es tan importante en estos días. Y también agradecer a todas las personas que han estado hoy viendo esta entrevista y que verán subida a YouTube o a Facebook la misma, y emplazaros, bueno, a todas esas palabras que nos han dedicado tanto Jesús como Valle. Bueno, cerramos por aquí.